Dicen que la quinta parte de la población del mundo asistió a la transmisión por la televisión del primer hombre pisando la luna. Este era un hecho increíble que aún es difícil de creer. Algo más impresionante aún es lo que sucedió cuando Dios pisó la tierra, cuando Jesús trajo el secreto de Dios a esta tierra. Fue una visitación divina, maravillosa. El enfoque de la lección de esta semana es entender que Jesús fue en todas las cosas hecho semejante a sus hermanos y Él se volvió carne y de la misma manera que nosotros, y tuvo sed, tuvo hambre y tuvo fatiga, se sustentaba con alimento y se refrigeraba por el sueño. Era Dios en carne. Él compartió la suerte del hombre, no obstante, fue el inmaculado Hijo de Dios. Vamos a la segunda parte de nuestro bosquejo. Estamos ya en la lección número 3 y estas lecciones acerca del libro de Lucas sin duda están siendo una bendición para todos nosotros. Vamos ahora a desarrollar el título de la lección número 3, que es ¿quién es Jesucristo? Una pregunta que vamos a resolver a lo largo de estos momentos. Y para comentar esta lección está una vez más con nosotros el doctor Gluder Quispe, quien es el director del programa de posgrado y también de teología en la Universidad Peruana Unión. Bienvenido, doctor Gluder. Gracias. Vamos a permitir que Dios nos guíe y vamos a hacer una oración para continuar con nuestro bosquejo, por favor. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque eres bueno. En esa bondad y misericordia has enviado a tu Hijo para que nosotros veamos luz. Acompáñanos, Señor, ahora que vamos a abrir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En esta parte de la comprensión, nosotros vamos a hablar de dos asuntos: los títulos de Jesús y también sobre la divinidad de Jesús. Hablando de títulos, la pregunta es ¿cuáles son las implicaciones del título que se le concedió a Jesús en Lucas 1:31, ¿no? Que dice que se lo llamó como Hijo de Dios. Hijo de Dios. Es una forma como Lucas lo presenta a Jesús. Comenzando Lucas capítulo 1, versículo 35, dice, y será llamado Hijo de Dios. Y esa palabra hijo no está en minúscula, está en mayúscula. Está hablándonos de la segunda persona de la deidad. Es Jesús, que es también divino. Ahora, cuando uno mira más adelante en el capítulo 22, en el momento que está frente al concilio Jesús, ya en sus últimos días, y el capítulo 22, versículo 70 dice, le dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él le respondió, vosotros decís que lo soy. Jesús era realmente el Hijo de Dios. Era aquel enviado, encarnado, que había descendido a la tierra, porque para salvar al ser humano tenía que ver algo divino. Alguien sin pecado. Y esa expresión aparece en 45 pasajes del Nuevo Testamento, ¿no? Y significa que la divinidad dio a la humanidad el mayor don del cielo, como le llaman el Hijo del Altísimo, ¿no? El título Hijo de Dios, entonces denota una unidad o igualdad de esencia dentro de la divinidad. Es interesante cómo ahora Él baja, desciende, es un regalo para el ser humano. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones del título Hijo del Hombre? Que está ahora en Lucas 5, ¿no? Que habla sobre el Hijo del Hombre. Él mismo se autodomina el Hijo del Hombre. Lucas 5:24 habla un poco de eso también. Cuando se habla de hijo de hombre, ese título es el título que más aparece en el Evangelio de Lucas. Lucas disfruta de eso porque quiere transmitirnos algo diferente. 25 veces aparece en el Evangelio de Lucas el título Hijo de Hombre.
¿Por qué? Porque está hablándonos de la humanidad, que Él también es un ser humano, ¿no? Cuando uno revisa aquí el texto bíblico, nos da dando cuenta de que aquel ser humano se hizo carne y vino entre nosotros y se hizo igual que nosotros, vivió como nosotros y fue un ser humano como nosotros. Por eso es que Lucas está preocupado en presentarnos a un Cristo real, histórico. Que Cuando vino a la historia y se introdujo en la historia humana, ¿no? Exacto. Mire, ¿cómo empieza él? Lucas en el capítulo 4, versículos 14 en adelante, nos habla, vino a Nazaret, donde se había criado, real, o sea, que había vivido, la gente lo conocía allí. Y Ese es un hecho real, es un hecho real, histórico. histórico que existe. No se puede interpretar de otra manera. Ahora, mire la reacción de la gente. La gente dice, después de haber hablado, leído las escrituras, Isaías decían ellos, ¿no es este el hijo de José? En otras palabras, ¿no es este el hijo de nuestro vecino? Eso es lo que estaba diciendo, lo hemos conocido, es real. Ese es el Hijo del Hombre. Está presentándonos Lucas a alguien que era real. Y él empieza por casa. El Evangelio en el Lucas empieza por casa y empieza en Nazaret, donde él se había criado. Jesús tuvo sueño, tuvo sed, tuvo hambre y sintió todas las necesidades humanas también. Como cualquier otro ser humano. Pero sin pecado, ¿no? Pero sin pecado. Ahora vamos a hablar un poco sobre la divinidad de Jesús. Algunas personas piensan que Jesús es una criatura, ¿no? Creada por Dios. Hay varios textos que se pueden usar. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? De ninguna manera. Dios había concebido en alguien que no tenía esposo. Y eso ya es una muestra de que fue algo divino. Fue en María, quien todavía no había conocido hombre. Y la creación allí viene a través del Espíritu Santo. Es Dios se encarna en el ser humano. Es totalmente Dios y totalmente hombre. Ahora, eso es un tema. ¿Cómo se juntaron esas dos naturalezas? Eso es un misterio. Ese es un misterio y es un misterio que no podremos entenderlo porque realmente es un milagro y los milagros no se explican, se aceptan. Y en esa combinación divina humana es donde Juan nos aclara y nos dice que es el unigénito, único en su género, es Dios y es hombre. Ahora, ¿por qué es tan importante saber la respuesta correcta a la pregunta de Jesús? ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Lucas pregunta eso en el capítulo número 4 y el capítulo 9, versículo 18, ¿no? Sí. Ahora, la pregunta que hace primero, es interesante aquí, cuando uno revisa acá dice, ¿y quién dicen que soy yo? Está hablando a los discípulos. No está hablando a la multitud, está hablando a los discípulos. En otras palabras, a las personas más cercanas. Ahora, más antes, en el capítulo 7, habla de sus hermanos. En realidad, el capítulo 8, versículo 9. Entonces vinieron sus hermanos, ¿no?, a visitarlo. Pero no se está centrando en la familia. Primero habla de los que están en torno. Porque el mejor testimonio es de los que viven a nuestro lado. Y la pregunta es clave para ellos. ¿Quién dicen que soy? ¿Y qué piensan ustedes? Y ahí viene la reacción de Pedro. El Cristo. Decir el Cristo es decir el Mesías, el Hijo de David, aquel que esperábamos por años. Y termina. No dice simplemente el Cristo, dice el Mesías de Dios. Es decir, que debía venir de Dios. Es aquel que esperábamos, era el Mesías, pero que venía de Dios. Esa es la respuesta que los propios discípulos dan. Y cuán importante es reconocer, ¿no? Porque el interés de Jesús era que ellos se dieran cuenta quién era Él. Porque en la mente de mucha gente, Él era probablemente la encarnación de un profeta, tal vez sería un caudillo para librarlos del yugo romano. La mayoría de intereses
eran intereses bien humanos, ¿no? Ahora, hay que No pensar... había ningún interés así Exacto. de alguien que nos libre del pecado. Por eso es que se decepcionaron tanto, ¿no? Porque el Hijo del Hombre vino, dice Lucas 19:10, a buscar y salvar lo perdido. Ellos no estaban interesados en eso, ellos querían menos impuestos, querían más seguridad, querían ser una nación independiente, en fin, eso, querían un caudillo para eso. Pero Jesús no vino para eso. Y el título de Jesús y el reconocimiento de Jesús como Salvador era un asunto extraño para muchos, ¿no? Pero acá hay algo que hay que entenderlo en el contexto de Lucas. Que lo primero que Jesús quería era que sus discípulos se dieran cuenta que Él era el Mesías. Y Él imaginaba que también el Mesías iba a ser entregado, iba a morir. Porque antes de ir a Jerusalén, porque todavía está en Galilea, porque el capítulo 9, ahí mismo, más adelante, el versículo 51, cuando cumplió el tiempo que Él iba a recibir de arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, antes de ir a Jerusalén significaba la cruz. Tengo que asegurarme que tú, mis discípulos, hayan entendido que realmente soy el Cristo. Hay una misión que cumplir. Yo no puedo ir a Jerusalén si ustedes no han entendido que tengo una misión que hacer. Ahora, es algo interesante. ¿Cómo se ha sentido Jesús? Cuando Él escuchó, eres el Cristo de Dios, Él dijo, ahora es el momento. Ya podemos partir a Jerusalén. Y no te lo mostró carne ni sangre, ¿no? Sino lo manifestó Dios a través de Pedro. Vamos a oír ahora el mensaje del autor de la lección de este trimestre. One of the first things Una de las primeras cosas que Jesús quiere de alguien que piensa en escucharlo o seguirlo, o que simplemente pensará en él, or who would even think of him is, es que acepte este modo de actuar. who do you think I am? ¿Quién piensas que soy? If you think I'm just ¿Crees que soy otro another Sócrates? Socrates or another ¿Otro Mahatma Gandhi? ¿O otro grande filósofo o un gran pensador? great teacher, don't bother with me. Jesus Jesús quiere que tú aprendas y que le digas realmente quién crees que Él es. is. What do you think I am? ¿Quién realmente piensas que soy yo? After we ask that Solo después que te respondas a esta pregunta, lo que Él dice pasa a tener un significado. Jesus is Si pensamos en Jesús como el Hijo de Dios, only solo como el Hijo de Dios, as God Él también es Dios. His words have Entonces esas palabras tienen un gran significado para nosotros. Entonces las enseñanzas de Jesús son maravillosas, pero ellas no tendrán un impacto en tu vida a no ser que conozcas la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Por eso Jesús nos hace esta pregunta: ¿quién crees que soy yo? Delante de la transfiguración, los discípulos estaban soñolientos. Me pregunto, ¿cuál es la condición de cada uno de nosotros delante de la venida de Jesús? Cada vez que Jesús iba a hacer algo importante, ellos se dormían. Cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní, ellos se durmieron. Cuando Jesús estaba en el lugar de la transfiguración, ellos también estaban durmiendo. Entonces, la pregunta es, en ese momento previo de la vuelta de la venida de Jesús, ¿cuál es nuestra condición? Dios quiere que estemos despiertos, por eso dice velad y orar para no entrar en tentación. Es una linda aplicación para este momento. Una otra aplicación. Dios está esperando en nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? Porque Jesús no hará grandes cosas si no entendemos quién es Él. Él primero nos prepara para comprenderlo a Él, para entenderlo a Él, para entender su misión, para luego enviarnos a nosotros a la misión. Amén. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo. Jesús respondió a la pregunta de los discípulos de Juan el Bautista respecto de si era Él quien habría de venir o deberían esperar a otra persona. Y Jesús respondió: los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos caminan. Y cada vez que alguien nos solicita dar cuenta de nuestra fe, ellos deben no solamente escuchar la verdad que tú quieres contarle, sino las evidencias de esta verdad en la vida. Ellos no apenas ven aquellas expresiones
teóricas de la vida. Ven personas con vidas cambiadas. Lo que impresiona más el corazón de la gente no es lo que tú les enseñas, sino la vida que tú les muestras. Para muchos, la única evidencia de Dios seremos nosotros. Y por eso es que yo te animo esta semana a vivir el Evangelio de tal manera que los que te rodean vean a Jesús en ti. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, no apenas para que nosotros seamos bendecidos, sino para que seamos una bendición para los demás, que puedan ver en nosotros tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén.